Bienvenidos a este primer episodio de la segunda temporada de Pensemos. Siempre acá por Oíd Mortales. Hoy Top 5 mendocino de los canales de YouTube y en cualquier momento pasamos a ser los número 1. Gracias eso sin duda a la colaboración de todos ustedes que nos acompañan, nos siguen y nos dan la posibilidad de hablar de aquellas cosas que la mayoría de la gente no habla. Acá en Pensemos siempre con esta consigna que cuando todos piensan lo mismo es porque nadie está pensando. Hoy en este primer episodio de esta nueva temporada, de esta segunda temporada, una invitada de lujo, una de las personalidades del momento, criticada y perseguida hasta por el mago del Kremlin, Santiago Caputo. En unos instantes nos conectamos con María Eugenia Talerico. María Eugenia, gracias por conectarte y haber sorteado todas las dificultades. Es verdad. Gracias, Luis, a vos por invitarme. Bueno, por fin estamos acá, lo pudimos hacer. Pues, no podés decir que no he sido perrito sulky, seguidor. Muy bien. Así se logran las cosas, con mucha persistencia. Sí. Lo que pasa es que ya me está quedando poco tiempo. Ah, no. No, de persistencia, digo. Y uno se cansa, sí, pero hay que seguir, hay que seguir. Ni que hablarlo con vos. María Eugenia, doctora en penal. ¿Por qué doctora en penal? Viste que las mujeres abogadas normalmente no es lo más elegido la parte penal. Y bueno, ya habrán visto mi espíritu combativo. Sí. Entonces yo llegué a Buenos Aires porque mi mamá era escribana en Colón, provincia de Buenos Aires, la hija mayor, con lo cual se suponía que iba a volver a la escribanía. Claro. Al año, ya por un amigo, pude conseguir un trabajo en un juzgado penal federal de Servini y Cubría, y el derecho penal me atrapó. Además me parece que es el que tiene mucha creatividad, el que te permite dar batallas, el que, es el derecho para mí más divertido, así que ahí me quedé. Ahí deciste. Y tu paso a todos los delitos, digamos, desde el punto de vista financiero, ¿por dónde llegas a eso? ¿También desde ahí o...? No, siempre mi especialidad penal, después del juzgado me fui a trabajar con el doctor Oscar Salvi, que era una persona oriunda, tenía familia en Colón, provincia de Buenos Aires, y entonces vínculos familiares, bueno, me permitieron acceder a su estudio. Igual yo era una estudiante de beca de honor, porque siempre fui muy estudiosa, y él hacía mucho penal económico, cambiario, financiero, tributario, o sea, era un derecho penal de estafas, de defraudaciones, un derecho penal económico. Así que siempre fue como por ahí. Después uno de los posgrados que yo hice fue de impuestos, porque a mí me gustó siempre también el tema del derecho tributario y tiene increíblemente algo en común con el derecho penal, porque por ejemplo, el tipo penal te dicen que es tal cual tu comportamiento para poder entrar en la esfera del derecho penal si no estás afuera del tipo penal. Lo mismo el derecho impositivo. El hecho imponible es exactamente igual, y si no, las posibilidades de elusión o de ver cómo uno está por fuera de la penalidad, si querés, dentro del derecho tributario. Entonces, esas cosas en común, y esa especialidad me fue llevando, pero el salto al delito de lavado de dinero, que es bastante nuevo también como delito en sí, dejó de ser un delito de encubrimiento para ser un delito autónomo, viene con la Unidad de Información Financiera, donde yo era experta penal, y la Unidad de Información Financiera tenía un área penal muy importante. El presidente era más experto, Mariano Federici, en regulaciones, en la parte preventiva del sistema, así que hicimos esa dupla, donde obviamente él era un experto de primer nivel internacional, con lo cual me preparé mucho para poder seguirlo en esa gestión. Después fui evaluadora de Panamá. Espera, que vos te vas muy rápido. Espera que yo estoy todavía pensando en... Ese mundo nos lleva la expertise de por ahí más financiera en el derecho. Claro. Sí. Acá no sé si lo conoces, un gran amigo, Gilberto Santamaría, que él es tributarista específicamente. Me suena mucho su nombre y probablemente lo conozca. Seguramente. A esta altura. Te vuelvo para atrás. ¿En qué año más o menos pasa a ser el Ya sé lavado quién de es dinero? Gilberto, perdón. Aparte he ido a eventos con él ahí, entonces, Perfecto. sí. ¿Sabés quién es? Exactamente, sí sé quién es. Padrino de mi hija, ¿viste? ¿Qué sé yo? Es de primer nivel, es de primerísimo. Sí. Bueno, ¿cómo se llama? Te decía, ¿cuándo, en qué momento o en qué año más o menos, si te acordás, pasa a ser el lavado de dinero un delito ya autónomo, o sea, ya con una legislación propia o una
forma propia? Se crea todo el sistema en la Argentina alrededor del año 2000, Ah, pero empieza a avanzar el delito y las estructuras y el entendimiento de lo que significaba el delito de lavado de activos en el sistema económico y financiero, ya no tanto como impacto criminal, sino en la regulación y en el sistema económico financiero. En el 2013 se reforma el estándar internacional y ahí es donde el delito empieza a tener esa autonomía que después se les pide a los países que sancionen. Entonces, bueno, delito autónomo quiere decir que a lo mejor no sabemos muy bien tu actividad lícita, pero te tenemos vinculados con alguna actividad ilícita porque dicen que andás en robo de automotores, que a lo mejor estás asociado a algunas organizaciones que reparten droga. Entonces tu patrimonio empieza a crecer y te denuncian por lavado de activos y existe alguna denuncia penal por ahí de que vos podrías ser parte no sé, de una red de trata, de una cuestión de narcotráfico. Entonces, esa sola presunción por la existencia de ese caso penal te coloca como target de investigación del delito de lavado de activos, que en realidad tiene como foco tu crecimiento económico, financiero, tus inversiones, qué estás haciendo con el dinero en la economía, y si vos no me podés probar que esas actividades o eso que estás volcando a la economía es lícito, tiene origen lícito, probablemente ese antecedente penal que anda dando vueltas por ahí, obviamente aparezca. te haga sujeto del delito de lavado de activos. ¿Sí? Perfecto, perfecto, me quedó clarísimo. Vos sabés, Pancho, que la siento a María Eugenia con un pequeño eco. ¿Vos te escuchás bien, María Eugenia? Yo te escucho con Sí, un pequeño sí, eco. porque molesta el eco, ¿viste? Si hay eco, bueno, No, ay, te, perfecto. te digo, entonces, a partir de 2013 se toma esa visión y la UIF se crea a partir de qué año. En el 2000 ya teníamos creada la UIF, sí. ¿Y qué es la UIF? Es un organismo central, es el organismo central en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo. También le agregaron Ah, esa mirá, función porque estaba toda la red del sistema financiero alerta por el lavado de activos. Cuando suceden los atentados terroristas, se dieron cuenta que el financiamiento del terrorismo era una manera de desarticular el dinero de ese tipo de organizaciones. Entonces se mete en las alertas de un sistema que ya estaba organizado para prevenir lavado el posible rastreo de operaciones que puedan tener como destino final organizaciones terroristas. lo mismo con la droga, ¿no es cierto? Se empezó a tratar de frenar la droga pegándole a las... El origen del sistema es Pablo Escobar Gaviria en Colombia. O sea, el Mirá, origen del sistema, ¿por qué? Porque la cantidad de dinero que empezaba a mover el narcotráfico en la economía, metido en los bancos, en las inversiones, o sea, después te puede crear un problema sistémico en la economía y en la finanza. Primero es plata del crimen organizado que te está moviendo la claro. Sí, economía, sí, después sí. las organizaciones con todo ese poder invertido le quieren poner en jaque al Estado, financiar políticos. Entonces es un problema que sea el dinero del crimen, y por eso el origen del sistema son los carteles del narcotráfico de la droga y la Convención de Viena, y después se fue ampliando como un mecanismo de lucha hacia el crimen organizado, las organizaciones criminales, carteles u otras de trata de personas, donde se descubrió que más allá de quedarte con el cargamento de droga, el camión y los detenidos, vos tenías que ir por la plata de la organización, porque el verdadero desmantelamiento de la organización criminal venía cuando vos lograbas hacerte del dinero que ellos podían tener invertido en la economía. Perfecto, perfecto, clarísimo. Vaya, tiene un 10. No, 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 no viene bárbaro porque por ahí, viste, todos hablamos de la El WIF y qué origen. sé yo, y no sabemos bien por qué se genera. Es el origen, Este, y vos tenés que convencer a un montón de lo que se llaman sujetos obligados de la economía, escribanos, contadores, más allá del sistema de los bancos, los seguros, las compañías de seguros, los brokers de la bolsa, porque hay otro montón de profesionales y personas que quedaron involucradas como sujetos obligados a reportarle a la UIF. Y es porque las operaciones suceden. El primer cordón es el sistema económico y financiero, donde vos vas a comprarte la casa, viene el narco sí, con el dinero. Entonces, esos quedaron en la red de lo que se llama el sector privado, que está obligado a cooperar con el esfuerzo estatal para evitar que todo este dinero se cuele en las economías. Y bueno, después es el poder del narco o también el poder de la ficción. Por ejemplo, cuando la corrupción creó las compañías de Austral Construcciones, de Baez, sí, claro.
cuando vos lo descubriste, que era todo un fraude a la administración, corrupción y todo, congelaste todos los activos, paraste la empresa, y eso causa un estrépito económico en toda la vida de la comunidad que se organizó atrás de estas empresas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, tiene todo un mecanismo de prevención, de análisis para detectar y después, bueno, la parte de la represión penal. Vos ahí llegás llegás a la UIF en el gobierno de Mauricio Macri. No sos del PRO, o nunca fuiste del PRO, ¿no? Estabas con Ricardo López Murphy. Me llama la política en el 21, Ricardo. Yo siento que ahí desempeñé un rol técnico por mi especialización, o sea, me llaman. También me llaman, dicho sea de paso, porque yo había formado la ONG Será Justicia, y desde esa ONG nosotros resistíamos en la calle, incluso con marchas, la embestida institucional del kirchnerismo. Y cuando, por ejemplo, quisieron llevarse puesto al fiscal Campagnoli por investigar a Báez, o al doctor Fait de la Corte porque querían su silla, o al doctor Recondo en el Consejo de la Magistratura porque también lo querían sacar para designar jueces en el juzgado que estaba a cargo del caso Clarín. Entonces, cuando empezó toda esa embestida del kirchnerismo a las instituciones, nosotros nos involucramos mucho como ONG, y ahí el perfil institucional obviamente subió, y por eso cuando asume un gobierno nuevo, como fue el de Macri, empezaron a ver perfiles que podían estar interesados en dar el paso hacia la función pública, y ahí es donde yo recibo la propuesta para ir a la O sea que lo tuyo es meritocrático 100%. Eso sí, no tenía que ver con la política. No tenía nada que ver. María Eugenia, vos debés ser un caso extraño, porque a vos te han puteado y perseguido los K y también te jode el mago del Kremlin. Sí. ¿Puedes contarnos un poquito, cuando vos entrás, el trabajo de ustedes en aquel momento contra los K, en aquel entonces, esto que es los Sauces, Otesur y demás? Bueno, cuando entramos a la UIF, primero nos dimos cuenta que el organismo estaba cooptado para funcionar para el Estado, ¿no? Para el gobierno del kirchnerismo, y desde ahí se protegían de pronto casos como el de Milagro Salas, que había reportes del sistema que estaban pasando cosas, o el propio caso de Báez, donde muchos organismos del Estado querían cubrir a Báez, porque en realidad era el verdadero testaferro de todos los negocios del kirchnerismo. Y entonces los reportes que sucedían ahí, por ejemplo, se desviaron todos hacia el Ascar y Fariña, y todo lo que tenía que ver con Báez no se ocultaba. Entonces era un organismo cooptado para el Estado. Primero para direccionarlo para perseguir a lo que podía ser un enemigo político del kirchnerismo, y después para encubrir la cantidad de delitos que se estaban cometiendo con las estructuras del Estado. Del 2003 al 2015, Luis, no tengas duda que nos gobernó una verdadera cleptocracia. El ministro de Vido era un lugar donde, si vos lo mirás, no hay política pública de ese ministerio de gas, de transporte, de rutas, que no haya estado afectada por estructuras piramidales de corrupción. Claro. Entonces, todo fue organizado para eso, y bueno, después además, ¿por qué vinculan a Cristina? Bueno, porque muchos de esos entramados de corrupción en la Unidad de Información Financiera pudimos hacer el trabajo con una cooperación internacional inédita, porque se aumentó la cooperación internacional en un 900%, que nos revelaban quiénes estaban atrás de las cuentas y de las compañías que estaban creadas alrededor del mundo para circular con el lavado de dinero. Y ahí es donde parece, por ejemplo, claramente no solamente Báez, sino también Muñoz, el secretario privado de Cristina, y todo ese entramado fue porque la información que se empezaba a revelar del exterior hacia la Argentina. Muñoz es el que se mexicanizó. Se mexicaneaba parte de los bolsos, porque era el recaudador de los bolsos de la causa de los ¿70 palos? 70 millones de dólares invertidos en Estados Unidos. Sí, después en turcos ancaicos, porque se empieza a desarmar el Muñoz cuando irrumpe Mossack y Fonseca, los papeles de Panamá, los Panama Papers. Ahí se revelan unas compañías donde aparecía Muñoz como beneficiario final. Y entonces, algunos casos de enriquecimiento ilícito que habían sido archivados en Comodoro Pi, porque parecía que no, claro, cuando se revela el entramado de compañías que él tenía, ahí empezó a aparecer todo el patrimonio en Estados Unidos. Entonces, fue sin duda, y lo dicen los precedentes judiciales, cuando vos vas a todo el avance que tuvieron los casos judiciales, que son vialidad, donde se generaba la plata para Báez, ruta del dinero K, que fue el reciclado que hizo Báez en sus compañías para poder confundir las facturaciones apócrifas y todo, para sacarle la plata que Austral estaba recibiendo por obra pública, Otesur y los Sauces,
Esto, obviamente con las pérdidas que vas teniendo por el traspaso de los patrimonios y todo, terminó en el patrimonio de los Kirchner. Otesur y los Sauces son las estructuras del lavado de dinero que beneficiaban exclusivamente a la familia Kirchner. Y es el juicio que aparentemente vamos a ver este año, donde el compromiso de Cristina y Máximo es total y absoluto, ¿no? Si no pasa nada en el medio que obstruya que los argentinos podamos ver ese juicio oral y tener justicia. Porque están pasando cosas en este gobierno. No creo. Vos decís que en este país que está todo, todo anda sobre rieles. Eh, Has hecho un análisis buenísimo de lo que fue la era acá, como para que algunos, viste, por ahí que estén medio desmemorizados, con poca memoria y se confundan, entendemos por qué la Argentina toma la decisión de no volver más a eso. Ahora, también he escuchado Pero te algún... hago Sí, un alto ahí porque tengo alguna duda. Yo creo que el kirchnerismo sabe que Cristina robó mucho, pero que también cree que todos los políticos roban y que casi que claro. son todos iguales, porque también estos dimes y diretes que pasan en la justicia, tantos años que demoran, después anulan los juicios, vamos, Claro. venimos, es como esa corrupción que sobrevuela la política, y yo digo, la estructura que cooptó el kirchnerismo, no hubo una cosa igual. Pero bueno, la sensación que tiene la sociedad es que la corrupción en la política está instalada, que tienen encubrimiento por parte del Poder Judicial, y entonces se confunde todo, y creo que es la única posibilidad por la que Cristina sigue siendo votada, como fue votado el candidato de Insaurralde en Lomas, cuando irrumpió ese escándalo de los barcos, que además era una cachetada para el nivel de pobreza que vos tenés ahí, cómo vive esa gente, y sin embargo el barco en medio de la campaña no movió el No amperímetro de movió. corrupción. Entonces la corrupción es un gran tema porque la Qué gente no bueno. asocia que la causa de nuestras pobrezas tiene que ver con Qué bueno. Y también con esa simplificación que tenemos hoy en el pensamiento de todos los ciudadanos, que decimos, son todos iguales. Y, hay viste, algo de eso. y sí, sí, Entonces la discusión es entre izquierdas y derechas, sí, entre sí. capitalistas liberales y nosotros que defendemos el Estado presente, los jubilados. Ahora la corrupción de un lado está bien y la del otro lado está mal, ¿no? O tal hecho acá está bien. Mira, te pongo un ejemplo Pero sencillo, que a Macri le tiran con Correo, con Panama Paper, le tiran con lo eólico, o sea, se tiran entre ellos con con causa. asuntos. Yo digo, igual siempre insisto, porque ayer me hicieron un recorte del programa de Siete Cases y Tenenbaum, siempre insisto que nunca vi esquemas de corrupción como los que armó el kirchnerismo en la Argentina. No, y también te vi en el programa, pero te quería decir, viste, que hay esos ejemplos donde si lo que está mal lo hago yo está bien, pero si lo haces vos está mal, María Eugenia, esas cosas no se hacen. Entonces, esas cosas estamos notando. Te pongo un ejemplo sencillo de Mendoza. En Mendoza gobierna Alfredo Cornejo y realmente ha cooptado casi todos los organismos de contralor, tiene un poder muy fuerte. Eh, Jueces de la corte, claro, y hay muchas voces que salen a gritar en contra de él de esto, y cuando uno mira al gobierno nacional y ve cómo Caputo ha generado un poder absoluto teniendo la UIF, teniendo el ARCA, la CIDE, y así podemos seguir nombrando un montón de organismos, de ahí no se dice nada. O sea, me da la impresión de que hay Solo una estoy hipocresía. pensando en los cuatro vientos. No, pero digo, los que acá en Mendoza critican hacia Cornejo, Ay, claro. Ahí pareciera que en tal lado lo mismo no está tan mal. Entonces, viste, es esa lógica simplista. ¿Qué le pasa a Caputo con vos? ¿Por qué está enojado? ¿Qué le hiciste? no, a ver, yo creo que soy una persona que Ricardo trajo a la política y que entonces expreso las ideas de la libertad, digamos, con un prócer de estas ideas, que está obviamente acompañándome también y apoyándome en la construcción política, que la libertad y las ideas de la libertad requieren que las reglas de la corrupción o que los corruptos no tengan premios, porque, a ver, no hay libre competencia donde vos tenés a los corruptos que van a hacer los negocios o los Claro. corruptos que pagan jueces. Entonces, el sistema de libertad funciona así. Nosotros combatimos la corrupción. Y la corrupción no solo se combate con la desregulación, sacando el Estado, la desburocratización, sino que vos tenés que dar una lucha frontal. Y esta gente se alió con los corruptos en la Argentina. Esa es la verdad. Y Santiago Caputo está en el centro del acuerdo con el kirchnerismo, que no solo
yo agradezco no estar en el gobierno por un montón de razones, ya cuando Sí, entró pues estuviste así de estar a cargo de migraciones, ¿no? así, pero además porque yo pensé que era un gobierno al que apoyé obviamente muy entusiasmada por estas ideas y quizás por el rumbo en algunos aspectos, pero bueno, la verdad que acá hay una reorganización, digamos, el bochazo del kirchnerismo o el masismo hacia mi persona, bueno, no era una buena señal al principio, después eso se transformó en una verdadera alianza de gobernabilidad, de poder, pero también de garantía de impunidad a Cristina Fernández de Kirchner. Y no sé si en el futuro para ellos, porque uno garantiza impunidad por los acuerdos que podés tener con Cristina, con el juez Lijo, con lo que pasó con Ficha Limpia, tomando los organismos para el uso político. Otra vez tomamos los organismos para el uso político. La CIDE, una persona que fue consejera escolar, no me vengan a joder, la Secretaría de Inteligencia del Estado en manos de una persona. Vos necesitas gente muy capacitada, que además construya vínculos con tus pares, la CIA, el Mossad y todos los servicios de inteligencia para saber lo que está pasando. Entonces, es una vergüenza. Junto con la captación de la UIF para sacarle las facultades de querella y todo el manoseo que Eso, hicieron. ese tema, lo que pasa es que vos abrís, cada puerta que abrís es para hablar una hora. Eh, Pero por eso me eh, ataca. Primero porque represento sus ideas y estoy combatiendo que la construcción del poder que están haciendo en materia de inteligencia judicial y esa red política es del más nefasto que yo he visto funcionar durante el kirchnerismo. Interrumpimos este episodio para agradecerle a todos los que nos están ayudando a poder realizar esta patriada, aportando sus esfuerzos, a el alias Pensemos, en plural, Pensemos, MZA, y sabe que este programa se hace con fondos propios y con aquellos que nos están ayudando. Así que cualquier duda que puedas darnos para ser parte de este proyecto, no dejes de hacerlo. Todo nos viene bien, todo. Y si no tenés dinero, no dejes de suscribirte al canal y de ponerle like a este episodio para que pueda el algoritmo de YouTube multiplicarlo y que lo vea mucha más gente. Muchísimas gracias por todo el apoyo y por seguir bancando. Es exactamente, estás viendo en eso. Sí, sí. Y también puedo presumir de que está enojado con vos porque, al igual ¿cómo se llama? Que Francisco Paltroni, se oponen al nombramiento del juez Lijo. Pero el hijo fue encendimos la mecha con el hijo porque, a ver, una cosa es que te pongan al vicepresidente del kirchnerismo como es Scioli, porque él tuvo una campaña con él, ni idea, qué sé yo, entonces tienen algún vínculo de eso, y decís, bueno, ahora el hijo es el premio al peor juez que vos puedas tener en Mendoza. A los otros jueces le decís, no funcionen así, porque ¿saben qué? Nosotros necesitamos que la ley sea igual para vos que para mí, y para todos los vecinos, y no para el más poderoso, el que tiene a los amigos políticos o el que tiene la caja. Bueno, al que han puesto ahí es el peor, entonces es una señal tan horrible que están dando que obviamente Francisco Paltroni me acompañó en esa lucha porque, a ver, él dijo, en Formosa, si Gildo no tendría el Poder Judicial, no podría tener el poder eterno que tiene. Tiene la legislatura que le responde, sancionan todos, si te tomaron el Poder Judicial, terminó. O sea, es el nuevo sistema de cooptación de las democracias y además una gran deslegitimación del sistema democrático por cómo están construyendo el poder. ¿Entendés? La gente pierde la confianza y nosotros lo señalamos, bueno, Francisco a su modo también con mucho orgullo, tiene un liderazgo muy genuino, auténtico, una persona que obviamente por ahí no viene de la academia, viste que por ahí hay muchos de escritorio, él viene del territorio, la producción, el De trabajo. sentido común, sí, tal cual. Claro, entonces tiene una potencia fenomenal y es bueno que nos hayamos encontrado con Francisco en esa lucha y en todas las que siguieron, porque hay un manoseo de las instituciones horrible, que bueno, mucha gente muy entusiasmada con nuestra economía y con la Argentina que quizás... Con las desregulaciones, te escuché que también estás muy de acuerdo con todo este proceso de regulaciones que está viendo. Hay un montón de Los cosas que... gerentes de la pobreza, fue el primer gobierno Claro. que desarticula esa red de gerentes de la pobreza que extorsionaban a la gente, que se le quedaban con la mitad de la... O sea, ahora está llegando esa ayuda social. Muy buena gestión en ese punto de Petovero, ¿no? En Sí, ese punto particular, sí. totalmente, absolutamente. Totalmente. Después, educación y salud vamos viendo, pero bueno, a ver, Sí, la frazada es corta y la Argentina tiene muchos problemas importantes, sí. así que por ahora en eso hay crédito, pero También puede ser que le haya caído mal al mago de Kremlin, le haya caído mal el hecho de que vos justo te hayas ya decidido a ser candidata a diputada nacional
por la provincia de Buenos Aires? Sí, los ataques aumentaron a partir de ahí. Sí, aumentaron los ataques en las redes sociales. Nos vamos a reír de Tanerico porque ponen a mi ex esposo en el centro de uno de los Sí, sí, sí. criticando. Pero bueno, yo lamento igual que se tomen las cosas así en un país que tiene problemas muy profundos todavía. Y que bueno, sí, es decir, que ellos se rían, yo igual digo, sigo muy firme en lo que son mis convicciones, mis valores, yo quiero una Argentina nueva, entonces obviamente me enoja que la dejen a Cristina competitiva, que estén negociando con el diálogo democrático, más allá de nuestras diferencias que podemos tener ideológicas, es cuando las personas son personas de bien, o sea, estamos mirando todos el bienestar de la gente y no pensando que vos te tenés que reservar tal negocio, tal otro negocio, tu impunidad, que tenemos que hacer que tal juez te perdone. O sea, no es con los que se robaron el país, no es con los que se robaron el país. Entonces, si no sanamos eso, otra vez Cristina competitiva, la hacen presidente del Partido Justicialista, ahora con la derogación de las PASO, ¿a quién le conviene la derogación de las PASO? A los que tienen las billeteras, a los que tienen el poder, la libertad avanza y el kirchnerismo, en mi caso, la provincia de Buenos Aires. Si no se ordena esto por paso, que en definitiva ahora es menos costosa con la boleta única y además iguala la publicidad de personas que no podemos tener, no tenemos capturado al Estado para poder alimentar las campañas de políticas, tenemos una desventaja fenomenal con lo que van a hacer. Entonces, con el verso de lo de La Plata, están desarmando un sistema político que equipara la competencia electoral y lo están haciendo en acuerdo entre el peronismo, el kirchnerismo, si se quiere, y el gobierno. Y no nos damos cuenta y nos creemos el verso que es para ahorrarnos unos mangos con el tema de las PASO. En este momento es muy dañina la derogación. Y de no molestar a la gente. Justo hoy estaba hablando con un periodista respecto a eso. Yo le decía que creo que las PASO tienen que sacarse, decía yo, ¿no? Como opinión, por el hecho de que no cumplieron la función original que venían a cumplir. Porque Mirá, hoy, yo quiero poner un alto ahí por lo que hablo con Ricardo, que él insiste mucho que tengamos cuidado porque es una trampa. O sea, a todos nos molestaron las PASO porque sentíamos que era una interna que nosotros no queríamos ir. ¿Por qué no? Porque nos hacían ir a votar a unas PASO que a veces ni siquiera existían porque la lapicera era un plebiscito. ponen a dedo. Claro. Entonces, pero después el año pasado nosotros vimos que hubo PASO. ¿Y por qué es importante la PASO? Por ejemplo, yo vi lo que pasó en Venezuela, donde Maduro tenía el poder, ¿no? Y de pronto existía una oposición, pero esa oposición Maduro le creaba 3 o 4 posiciones más funcionales, fraccionaba todo el voto opositor y Maduro ganaba las elecciones. Si nosotros a todo ese voto opositor lo dividimos en PASO, queda una oferta competitiva contra la oferta autoritaria. Está bien, María Eugenia, Nosotros no nos disolvimos por eso. pero yo te pregunto, es pregunta, acá la que importa de lo que opinas sos vos, pero es pregunta. Pero suponete que vos decís, bueno, muy bien, vamos a ir a unas pasos con la Libertad Avanza. No te dejan participar. No, porque Bueno, pero cualquier otro partido, te la digo, política perversa esa, sí, claro. Bueno, vos agarrás y te dicen, no, mira, en general había coaliciones grandes. En general hubo coaliciones grandes. Algunos no los dejaron participar. sí, y cuando te dejan participar, te ponen la boleta corta, si no están de acuerdo que acompañen. O sea, jugás siempre en desventaja. Por eso digo, como mecanismo que se pensó en su momento para poder solucionar, democratizar a los candidatos y poner candidatos, no sirvió, no funcionó. Puede ser perfectible y mejorable como vos muy bien lo estás diciendo. Bueno, habrá que avanzar hacia eso. Yo creo que hay que Pero, dar un pero debate. no puede sacarlo por un tema de costo, eso me parece un absurdo. Es como, che, Hay no que tengamos hijos porque no son rentables, ¿viste? Gastás un montón de guita. hay mucha excusa con eso porque el presupuesto se retira nada más que para tener mucha discrecionalidad, porque el Congreso era muy consciente, porque he conocido las discusiones, de que el déficit es cero. Es más, Ricardo dice que no tiene que ser cero, que tiene que ser superavitario el presupuesto. Y entonces no es cierto que lo retiran, porque no, era que tenían que discutir, porque la frazada es corta, que tenían que discutir y acordar qué pasaba con los fondos, y ellos no quieren discutir nada. Estamos en un año electoral, te imaginas la discrecionalidad sobre el presupuesto, aún con déficit cero, acá pueden pasar muchas cosas graves. Entonces, hay muchas cosas que se están maquillando con el tema de los degenerados fiscales, retiraron el presupuesto con una mentira, y ahora con el tema de las PASO, en un año electoral van a cambiar las reglas del juego, que no es menor, porque parece un detalle, pero no es menor que en el año electoral te cambien las reglas del juego.
Entonces, bueno, son cosas que están pasando y a mí me gusta señalarlas, a pesar de que la gente dice, no, porque la popularidad de Milei, bueno, está todo bien. Sí. Yo quiero que le vaya bien, quiero que sigamos, es el segundo, creo, presidente con mayor popularidad en el mundo. Hay contracorriente que nosotros no podemos discutir, esto es un hecho. El camino para mí es la Argentina del futuro, porque la Argentina del futuro de lo que nos mintió el populismo de izquierda, Sí. pero yo no quiero autoritarios, o sea, tampoco quiero un populismo de derecha, si se quiere, que venga a coparme todos los estamentos y hacer lo que decíamos que el kirchnerismo no podía Que hacer. había que sacar. De hecho, yo creo que María Eugenia, esta decisión tuya de participar en política no hace otra cosa que ser una herramienta más de colaboración para un gobierno que en las cosas que está marcando se las pueda colaborar, ¿no? Porque Voy a ser si mucho más terminás, confiable para las reformas estructurales de la Argentina, mirando nada más a quien es mi padre político, si se quiere, como Ricardo, mucho más confiable que muchos de los que van a llevar en la lista de la Libertad Avanza. no tengo ninguna duda. Pero eso también es parte de esta visión que hay de que eh, se ha rodeado inicialmente de obsecuentes. Y además hay un problema que hay un grupo de legisladores particularmente que uno está viendo cómo de a poco van cayendo en la obsecuencia. O sea, El viste, se poder, van callando, callando. el poder se tienen que volver a acomodar, Luis, y bueno, tiene la perspectiva de que a lo mejor tenemos Libertad Avanza por mucho tiempo y no generan una opción en base a sus convicciones, sus valores, en lo que disienten y en lo que apoyan, y generando una alternativa, y hacen seguidismo, solamente en muchos casos, por obviamente especulación electoral y no perder poder. Con respecto al otro tema que se está planteando ahora para las extraordinarias, el tema de ficha limpia. ¿Qué percepción? Te escuché los otros días con Tenenbaum y te vi, te sentí como que no te estaba generando alguna inquietud. Primero que me parece un absurdo haber mandado tus propios legisladores, eso yo personalmente lo encaro en la cara de este chico, un huevón grandote, Martín Menem, que es el presidente de la Cámara de Diputados, que él manda a sus diputados a no bajar. No, a ver, Se, en el marco de los acuerdos, acá primero sepamos, yo parto de la premisa, porque tengo mucha información, de que hay un acuerdo para darle impunidad a Cristina y aliviarle todos sus problemas judiciales y no empeorarlos. De hecho, el ministro de Justicia, ni bien asumió, dijo, le vamos a sacar la facultad de querella a la UIF, que es debilitar las acusaciones. No tenga ninguna duda. Entonces, bueno, es una... volvamos a eso enseguida, por favor. Volvamos, aunque sea un minutito, pero volvamos a eso enseguida, porque es muy Bueno, importante. entonces, anunciaron eso, tabula rasa, esto es así. Entonces, ¿qué pasó con ficha limpia? Algo estaban negociando, la cuestión que la señora se debe haber puesto muy mala, si me aprueban ficha limpia, hasta acá llegamos. Entonces se retiran los legisladores, se expone la Libertad Avanza, porque si no logran también algunos acuerditos por ahí que se les sientan a otros y ellos no se ponen tanto. Entonces la Libertad Avanza se tiene que parar y lo dejan colgado a Silvia Lospenato y a los acuerdos que habían llegado para sentarse y que diputados sancione ficha limpia. El año pasado, que todavía el delincuente que vamos a decirlo, sí, Cuader, estaba sentado en el Senado, entonces tenían por ahí un margen también un poquitito más amplio para que ficha limpia pase. Ese atraso de ficha limpia, con esa gambeta que hicieron, toda una farsa, ahora trae pequeños retoques a la ley que incluyeron a más funcionarios. Yo no quisiera tener un ministro 2 veces condenado, con lo cual agregan a ministro, secretario de Estado para no poder nombrar a esas personas, y después ponen una fecha que tu condena tiene que haber sido confirmada al 31 de diciembre del año anterior de las elecciones que tendríamos el año que viene. Entonces entra Cristina. ¿Cómo? ¿Al 31 de diciembre del año anterior? Claro, el 31, si las elecciones son en el 25, si tu Sí. doble conforme, tu condena fue confirmada por la Cámara al 31 de diciembre del 24, estás afuera. Si la condena de confirmación sería en el mismo año 25, bueno, no, resulta que no estás afuera. Crearon quizás hasta, ojo, porque en el fondo es casi un privilegio, decir, bueno, no, ellos dicen, no, es para que los jueces por ahí en la Cámara, qué sé yo, no te inhabiliten Sí. en ese año. Bueno, no importa. Un retoque. Hace años que están discutiendo el proyecto y el proyecto del año pasado estaba perfecto. Entonces, ahora con bombos y platillos extraordinarios, vieron que nosotros lo queríamos, que realmente esto era así, bueno, ahora vamos viendo porque no es prioridad. Fíjate que la prioridad son las PASO, bueno, y lo de ficha limpia lo tienen ahí en discusión. ¿Qué pasa?
crean un registro también, que el registro va a decir que esto es una cosa reglamentaria, no vaya a ser cosa que también tengas un margen con la reglamentación, y lo reglamentario no se cree, que es que te dice si podés o no competir, porque hay algo en la Cámara Electoral que también viene en el proyecto. Yo digo que Cristina, que ahora quizás arreglaron sancionar esta ley para no dejar tan expuesto al gobierno, sancionar, miren, acá tenemos, ven que no hay pacto de impunidad, tenemos la ley de ficha limpia, Cristina está fuera. Cristina proscripta, ¿te imaginas otra vez el peronismo con la proscripción de Cristina y qué sé yo, que ella todavía tiene un caudal de votos importante, Sí. casi que creo que es la que más mide? Entonces, Cristina proscripta, ¿por qué? Porque en el fondo fueron dando los pasos necesarios para su impunidad. Coparon la unidad de información financiera, la oficina anticorrupción. El procurador del Tesoro Barra tiene un dictamen diciendo que Cristina no cometió delitos sin vialidad. Tienen a la CIDE, tienen el acuerdo con Lijo en la Corte y están pidiendo más en la Corte y están pidiendo al Procurador General. Si el Procurador General hace un dictamen de que el juicio de vialidad es nulo y que hay que rehacerlo, o que llega a la Corte, terminó. Entonces, para mí, tienen hoy, con los pasos que van dando, esto se está moviendo todo el tiempo, porque obviamente el kirchnerismo pide más y ellos lo torean con otra cosa. Entonces, para mí ahora, al estado en el que llegamos, hay algún acuerdo de esos que la están dejando un poco más tranquila a Cristina, entonces ella sabe que va a ser impune, más allá de sus 70 años y la domiciliaria, sabe que compró su impunidad, que ganó su impunidad, y entonces ahora si la proscriben ni tiene que disputar las elecciones del año que viene para ganar inmunidad, que es ir al Congreso para que nada contra ella avance. Entonces es un juego muy perverso. ¿Y vos creés que este proyecto va a pasar el Senado? Porque la mayoría de las conjeturas, bueno, A esta altura no lo sé, claro. ahora perdieron a este senador, que era aliado de ellos, están más ajustados, pero bueno, por ahí algunos peronistas, otros peronistas que puedan tener la ley en sus provincias se sientan, digamos, el peronismo y el kirchnerismo está en un bloque ahí, entre ellos tendrán Sí. sus discusiones, pero son un bloque, entonces bueno, por ahí algunos se sientan, dan el apoyo y el gobierno tiene ficha limpia y ven que no hay pacto de impunidad. Volviendo al tema de la UIF que decías que deja de ser querellante. Llevamos un rato largo, pero este tema me parecía vital, porque creo que es uno de los puntos más importantes. Por vos como parte de la UIF o de la UIF en su momento donde vos estuviste, generaron muchísimas querellas, generaron muchísimas denuncias. Acá hay un gran abogado que es el doctor Pedro García Espeche. El Pedro García ha hecho muchas denuncias, siempre ha sido un tipo que va de frente, y él dice que la mejor forma de hacerle ahorrar plata a un país es luchar contra la corrupción. Eh, Ninguna duda. si vos le sacás la UIF, el ser quien tenga la función y la acción de llevar las causas a su fin, ¿quién lo haría? Los fiscales. La discusión es así, Luis. No muchas facultades, no muchas WIF tienen esta facultad, porque hay distintos tipos de WIF. Hay WIF que están insertas en las policías, en las fiscalías, en general en los bancos centrales, en los ministerios de economía, porque tienen ese rol de regulación, de prevención, de sumarios hacia los sujetos que no cumplen. Y después tienen el rol de cooperación penal. El estándar internacional te dicen que vos tenés que tener una WIF que reciba los reportes de operación sospechosa de los sujetos obligados, que analice y que coopere con la justicia penal. Eso es todo lo que pide el estándar. Todo lo que agregan de más lo agregan las discusiones en los países. En su momento, Cristina Kirchner le dio esta facultad a la UIF Argentina y se mantuvo esa facultad. Cuando arribé a la unidad de información financiera dictamos un protocolo para decir, pará, tenemos esta facultad, pero la vamos a regular porque obviamente es muy discrecional. ¿Y cómo la regulás? Diciendo que tiene que haber transnacionalidad, que tiene que ser delitos que comprometan al orden económico y financiero, que tiene que haber... Es un protocolo que se dictó. ¿Y hacia dónde se direccionaron las querellas? Hoy todavía el examen de evaluación de la Argentina te dice que las dos principales amenazas de la Argentina en materia de lavado de dinero que circula, es corrupción, narcotráfico y corrupción. Y en ese momento la herramienta de la querella de la UIF se posicionó en casos de corrupción y de narcotráfico en todo el país. Los fiscales no tienen el grado de especialización que tiene el organismo. Claro.
tras los bienes y el dinero. Hasta cuando nosotros llegamos, la cultura era de quedarse con la droga, quedarse con el camión, y qué pasaba atrás con los entramados económicos y financieros, nadie estaba mirando. Ese fue un gran aporte de la Unidad de Información Financiera como experta y querellante en los casos, ir tras los bienes y estar en los juicios discutiendo todo esto que a muchos fiscales no tienen ni idea de lo que le estás hablando, porque no tenemos un ministerio público con los equipos interdisciplinarios suficientes para poder soportar estos juicios orales solo con los fiscales. Y después tenés el problema de la corrupción, porque esa corrupción o los propios narcos, a veces o por miedo o porque te cohibieron a los fiscales, se te caen los juicios. Entonces llega un organismo nacional querellante en esas causas y obviamente las podés sostener. Yo me acuerdo varios juicios, sobre todo contra narcos, donde los fiscales tenían primero pánico, terror, porque están en cualquier lugar y están muy solos, en verdad. Entonces llegaba la UIF, organismo nacional, y fue un aporte, pero muy importante. Y después también por la corrupción. Digo, las estadísticas de la UIF como querellante. Cuando del 2000 al 2015, 2000 al 2015, se había celebrado un solo juicio oral, teníamos 10 condenas y 24 personas condenadas. Del 2016 al 2019 se celebraron 24 nuevos juicios orales, 124 personas involucradas. ¿Y cuál era la otra estadística que te dije? O sea, los procesados. Un juicio oral, 10, sí. No, es así. Se obtuvieron 25 nuevas condenas de 10 condenas que existían. Se celebraron como 24 juicios orales más y se logró, además de la cantidad de personas involucradas, personas jurídicas, por primera vez, decomisos sin condena, que es cuando los tenés prescriptos, prófugos o suceden cosas de extinción de la causa, te quedás con los bienes. Antonini Wilson, el caso Muñoz, y el caso, había otro de Piedradita Ceballos, un narco que tenía bienes y que los abandonaron acá. Y fue inédito el monto de los embargos, más de 600 mil millones de pesos, y entonces la efectividad de la herramienta está mostrada. Y hoy, entonces, sacar a la UIF de los casos de Tesur y los Sauces, de los cuadernos, cuando ha tenido este rol, cuando tiene este conocimiento, es debilitar las acusaciones. Verdaderamente es todo un tema. María Eugenia, ¿qué pregunta no te he hecho que te parece que amerita que te haga? No, a ver, Luis, estamos vinculados de alguna manera por algunas acciones en común para poder tener a la Argentina del futuro. Yo creo bueno, que ojalá nos podamos seguir entusiasmando, que creo hay algún problema de deterioro institucional y de corruptos que están rodeando al entorno del presidente, que a mí me gustaría que obviamente cambien, que ojalá lo puedan cambiar. Quiero una Argentina que respete a nuestros abuelos, quiero una Argentina que respete a la vicepresidenta de la Nación, quiero que esas cuestiones como personales, porque cuando dijeron me voy a reír de Talerico porque voy a nombrar a un funcionario, esas cuestiones personales no pueden estar hoy en una Argentina que necesita resolver problemas muy serios de alimentación de sus niños, de salud, de educación, de justicia. Entonces tenemos tanto por construir que tiene que ser sobre pies firmes, y eso es con una honestidad a rajatabla, o sea, no volviéndote a alinear para construir a la Argentina del mañana con esa corrupción y esos funcionarios que solo están ahí por poder, no por la vocación de construir una patria grande. Y eso, más allá de la narrativa del presidente y las acciones que vemos, creo que está muy presente y que entonces hay que crear alternativas que son muy costosas personalmente en este momento, y es difícil hacerle saber a la gente por qué tenemos que hacer una alternativa y que vamos a apoyar lo que está bien, pero que también alzamos la voz cuando creemos que nuestros cimientos, el Premio Nobel de Economía habló de la importancia de la institucionalidad, el libro habla de la importancia contra la lucha contra la corrupción, que las corporaciones no te tomen el poder, y digo, cuidado, porque tenemos que alertar de que estas cuestiones están pasando en la Argentina y que entonces, bueno, es importante que muchos lo digamos porque a lo mejor todavía estamos a tiempo. Vos sabés que los otros días se conmemoró en Mendoza la partida del Ejército Libertador hacia Chile, ¿no? El 17 de enero. Y vos sabés que
habló el intendente de Las Heras, que es el lugar donde está el campo de Plumerito. No tengo ningún vínculo con el intendente, no lo había visto en mi vida y lo vi por primera vez ahí. Y y realmente dice una cosa que es muy interesante, dice que la libertad como concepto general es la que te permite después alcanzar las libertades individuales. O sea, si todavía los argentinos estuviéramos esperando de la libertad de cada uno de los miembros que componíamos aquella patria de aquel momento, todavía estamos esperando para liberarnos, porque si no se consigue la libertad general, y a veces ese concepto individual nos hace perder un poco la solidaridad, que es un poco lo que estás diciendo vos. Hemos perdido esa esencia de conjunto a transformarnos en la del individuo, la del miedo de ser rechazado por el resto de la tribu. Es así, hay mucha fragmentación, que la política tiene gran responsabilidad en eso, obviamente. Pero bueno, creo que la señal de Javier Milei como presidente tiene que ver mucho con lo que está pasando en nuestra sociedad y esa necesidad de una renovación importante de la dirigencia, de la sensación de que esa dirigencia le devuelva confianza a la gente. Entonces, el cambio está en la sociedad. Entonces yo tengo esperanza, porque a veces te dicen, no, che, si vas a la provincia de Buenos Aires, tú vas a ser funcionario, no, funcionario un carajo, porque yo al kirchnerismo corrupto me lo quiero, mañana quiero que estén todos presos, pero sí como una opción al oficialismo más republicana, entendiendo esto de que para mí la agresividad otra vez de un argentino para con otros argentinos, y ese tipo de grieta, y además desde el poder, ¿no? El mensaje de odio a los zurdos o el mensaje de odio a los mogólicos, a los viejos meados. O sea, yo no quiero liderazgos así para la Argentina. El insulto gratuito. Claro, entonces me parece que tenemos una sociedad que da un mensaje de cambio, de que necesita renovar a su dirigencia, que necesita confiar en el destino y soñar con la Argentina nueva, y que, bueno, esa es la alternativa que por ahí tenemos que tratar de que le llegue a la gente y que no la vamos a engañar con esto, ¿no? Vos sabés que el aprecio que tenemos acá en Mendoza por Victoria Villarroel, y yo creo que un poco de lo que decías vos, realmente Victoria le viene a dar ese complemento, ese concepto patriótico, ese concepto más conservador, que lo potencia muchísimo a Javier y que ese entorno que vos mencionabas está todo el tiempo tratando de serruchar y joder. A Ricardo López Murphy. Ricardo López Murphy era como un padre para Javier Tal Milei. cual. De verdad, le ha prologado libros, lo ha insertado en foros internacionales por las ideas que tenían que ver en materia económica. Y de pronto es una agresividad muy gratis, porque creo que un día Ricardo dijo lo del fenómeno barrial, o en realidad entendiendo el temor o el riesgo que tenía Argentina de convertirnos en Venezuela, si obviamente la opción del kirchnerismo seguía así, él que creía en esa gran coalición opositora. Y bueno, y esa ofensa en ese momento fue suficiente para que tildara a una persona que ha sido casi como su padre, de una manera demasiado agresiva, ¿no? Entonces, si no tiene esa capacidad de generar alguna concordia, incluso con personas tan afines a sus ideas, y como Victoria, que lo acompañó, bueno, es preocupante, por supuesto. Sin duda. Ahí, por último, decirte que lo escuché a Lacha Lázari ayer hablar en un programa, no recuerdo con quién, que decía que si las personas entendieran la cantidad de guita que pierde una nación cuando no tiene una buena justicia, una buena administración de justicia y una seguridad de justicia. Totalmente, totalmente. Es difícil que la gente entienda esa vinculación, incluso con la gran pobreza de la Argentina. A lo mejor lo simplificás diciendo lo que se han robado de la Argentina nos ha empobrecido de una manera, más allá de la deslegitimación del sistema democrático, de las cuestiones de seguridad nacional que crea la corrupción, nos ha hecho una nación muy pobre por lo que nos robaron. Sí. María Eugenia, te he sacado un montón de tiempo. No, te repito, no quedó nada para hablar, ¿no es cierto? Estamos bien, y si no volvemos a hablar. Dale, Va a dale. ser un año movidito, así que. Va a ser un lindo año. Te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo de charlar un rato con nosotros y bueno, espero que pronto nos veamos por Buenos Aires. Seguramente nos vamos a ver. Muchas gracias, Luis. Un gusto. No, a vos, has sido muy gentil. Así ha pasado en este primer episodio de la segunda temporada de este espacio que hemos dado a llamar Pensemos, la doctora María Eugenia Talerico. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. No dejes de ponerle like a este programa, no dejes de compartirlo y, como siempre, nos estamos viendo
la semana que viene. Acordate que este programa se financia con aportes voluntarios, libres, de los ciudadanos que nos van colaborando a nuestra cuenta de Pensemos MZA. Te repito, el alias Pensemos MZA. Lo que puedas ayudar nos viene bien. Así que muchísimas gracias. Gracias por bancar y hacer que hoy estemos en el top 5 de los canales de YouTube de Mendoza.